algo mecido, obligar y una ofrenda. Esas son las palabras. O sea, la ofrenda debe ser algo mayor, algo encima, algo, hermano, que debe ser específicamente para un sacrificio. Hay otra palabra que es la palabra rum, no rum, ¿verdad? No voy a pensar. Estar elevado, activo o elevarse o levantarse, acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alzar, aumentar, dirigir, enaltecimiento, encrespar, encumbrar, engrandecer, enorgullecer, enoverbecer, exaltar, excelso, glorificar, levantar, poderoso, poner, tomar, algunas de las palabras. La ofrenda significa, hermano, que va a dar uno algo más elevado de lo que sirve para un sacrificio. Tiene un significado espiritual grande para la edificación de Dios. La ofrenda no es de lo que nos sobra. La ofrenda, hermano, no es, digamos, hermano, el sencillo, el cambio que tenemos dentro de la bolsa, si lo vemos de ese punto, sino la ofrenda es una manera de glorificar a Dios, que debe tener un significado espiritual muy grande, mucho más alto que el diezmo. Le voy a decir por qué. El diezmo tiene un número. ¿Cuál es el número del diezmo? El 10%. O sea que el Señor, hermano, perdóneme, en el diezmo nos pone una cantidad. O sea, si usted y yo ganamos $100, nuestro diezmo son $10. Es una cantidad específica. Pero cuando habla de ofrenda, no está poniendo un número, sino está poniendo conforme en cuyo corazón el Señor ponga algo para dar. No está diciendo un 10%, no está diciendo, hermano, 10, 20, 30, sino está poniendo algo que tú quieras dar. Y el Señor pidió oro, plata, bronce, pieles, hermano, piedras, pidió muchas cosas. O sea, que cuando pidieron para hacer el tabernáculo, hermano, de Moisés, para que habitara la presencia de Dios, el Señor les pidió algo que estuviera encima de lo que ellos estaban acostumbrados a dar. Les pidió algo mayor. O sea, si ellos estaban acostumbrados a dar una cantidad, dijo, que tu ofrenda sea mayor, porque va a servir para un sacrificio, va a servir para la edificación del templo de Dios. Y después de que hayan dado, entonces hagan un tabernáculo. Quiere decir que el Señor lo primero que mira, hermano, digamos, es el material o lo que se va a necesitar para edificar. Dios no construye, digamos, si no tiene el material preparado. Porque entonces el Señor les dice, recibe de los hijos de Israel esto, para que después me edifiquen un tabernáculo. Y cuando me hayan edificado ese tabernáculo, yo voy a habitar ahí. Dice amén. Espero que me vaya entendiendo. Ya, pastor de seguro va por la plata. Espéreme. Por ahí vamos. La palabra describe brevemente los materiales que los hijos de Dios debíamos ofrecer: oro, plata, bronce, tipos de tela, animales, aceites y todas piedras preciosas, y todas ellas debían de ser ofrecidas por el pueblo de Dios, no por nadie más, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Jehová concluye con esto diciendo: y me construirán un tabernáculo para que yo habite en él. Fíjense cómo el Señor pidió entonces materiales para el tabernáculo. Ahora entonces, hermano, tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, ese fue en el templo de Moisés que pidió. Pero ahora mire, entonces el Señor, viene nuestro Señor Jesucristo y habla y cambia las reglas del juego un poco. Y dice: ahora ya no voy a habitar en templos hechos por manos de hombres. Ahora voy a habitar en templos de carne y de hueso. Voy a habitar en templos así como los que estamos aquí. Usted es un templo de Dios, ¿verdad? Entonces viene Dios y habla, y en 1 Tesalonicenses 5:23, Biblia, el lenguaje sencillo, el Señor le habla a Pablo y le dice: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu,
ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Fíjese cómo el Señor divide el cuerpo, ¿verdad? O el templo: espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas que debemos de tener limpias. Pero añade, y de ahí va a 1 Corintios 3:16 y dice: ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, ya me va agarrando, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y vemos que ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Entonces vemos de que en un principio el Señor le pide ofrendas a Moisés para construir un tabernáculo, para construir un templo. Y le pidió oro, plata, bronce y lo que usted y yo leímos. Viene el Señor y cambia y dice: ahora ya no son templos materiales, físicos. Hoy cada uno de los que está aquí es templo de Dios. Y dice: ustedes son templo de Dios santo, y cualquiera que destruya ese templo, ¿qué dice? También lo destruirá el Señor. O sea, mire que hoy, hermano, como que la cosa se puso un poco más difícil o más fácil. Porque ¿acaso ustedes no saben que son un templo de Dios? Entonces, si usted y yo somos un templo de Dios, escúcheme, debemos de traer ofrendas al templo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Si en el principio, para construir un templo físico, trajeron ofrendas materiales, al final, en el templo espiritual que somos usted y yo, también hay que traer ofrendas. Y hay que traer oro, hay que traer plata, hay que traer bronce, hay que traer telas, pieles, hay que traer piedras preciosas para construir este templo. Templo santo de Dios, para que Dios habite en él. Entonces ahora tenemos que traerle oro, plata y bronce al templo donde habita Dios. Pastor, pero ¿y entonces cómo hago yo para traerme el oro a mí? ¿Quiere decir de que yo me puedo quedar con el oro? No, porque como ya no es un templo físico, sino es un templo espiritual, entonces el oro, la plata y el bronce tienen que ser espirituales también. Sí me voy a entender, ¿verdad? Entonces, veamos el primero. Entendamos que el tabernáculo era nuestro cuerpo, pero déjeme pasar ahí porque ya se lo expliqué. Entonces déjeme que veamos el significado espiritual del oro, que es lo primero que pidió el Señor. Y este, hermano, es bien delicado porque es lo primordial, o lo primero, digamos, el primer material físico que Dios pidió para construir el templo. Y el oro es la representación del rasgo del carácter más, representativo de Dios, el amor. Él representa el primero de los frutos del Espíritu Santo, el amor. Quiere decir que el oro representa el amor de Dios dentro de nosotros. Ahora veámoslo pues. Gálatas capítulo número 5, versículo 22, y manténgalo abierto ahí. Vemos que ahora usted y yo, como templos espirituales, tenemos que tener frutos espirituales del Espíritu Santo para construir nuestro templo. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, ese es es el ejemplo mayor que puede tener Dios por usted y por mí, el amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó algo por amor.
Entonces el oro, que es el amor, representa el nivel más alto de lo que Dios siente por usted y por mí. Y es el primer fruto del Espíritu Santo que debemos de tener nosotros como templo. Quiere decir que lo primero que debemos de tener para construir este templo es el amor. El amor de Dios. ¿Dice amén? Bueno, pero resulta que no solo, digamos, podemos ponerlo como el amor. Entonces los frutos del Espíritu son los mandamientos máximos de Dios, solo que provienen del Espíritu de Dios internalizado dentro de nosotros, en vez de ser mandamientos que tenemos que hacer a pura fuerza de voluntad. Dios es amor puro y Él irradia amor hacia toda su creación, un amor incondicional que no depende de nuestra actitud ni de nuestra conducta, sino que es un amor abrazador con el cual nos envuelve Él. El amor de Dios no se basa, hermano, perdóname, en que nosotros cumplamos algo por obligación. Las ofrendas se traían al templo por voluntad propia, no por obligación. A Dios se le obedece, ¿por qué? No por obligación. En el tiempo de Moisés era una ley, hermano, perdóneme, bastante dura, bastante rígida, una ley muy sanguinaria y de muerte. Entonces la gente, hermano, cumplía la ley en base al miedo. Pero hoy el Señor hace que nosotros cumplamos la ley y lo obedezcamos por amor. Entonces, esa es la manera que Dios, hermano, le pide al creyente que traiga una ofrenda de amor o de oro al templo que es usted y yo. Lo primero que debemos de traer entonces al templo es amor, que significa oro. Entonces, usted y yo, lo primero que debemos de tener para edificar el templo que somos usted y yo es el amor de Dios. Si no tenemos amor de Dios, nos está haciendo falta muchas cosas. Pero debemos de entender que el amor de Dios no solo se representa de Él hacia mí y de mí hacia Él, porque eso es muy fácil de representar. Porque usted y yo decimos, no, mire, a mí no me importa que usted me ame, el que quiero que me ame es el Señor. Qué fácil se nos hace decir eso, fíjese. Qué fácil se nos hace decir, hermano, no, yo a usted no lo amo, yo al que amo es a mi Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Qué fácil se nos hace porque no lo vemos. Ay, hermanos, y tan bonito que iba el mensaje. Sí, va bonito. Todavía espéreme, todavía voy empezando con la introducción. No solo el amor de Dios, sino entre hermanos. Porque dice la Biblia, Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adheriéndose a lo bueno. ¿Cómo debe ser el amor? Sin fingimiento. Eso es a lo que voy. ¿Cómo sería el fingimiento, hermano? Ay, hermanito chulo, qué bueno verlo. Gracias, hermana. Pero dice, versículo 10, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mire este fruto del amor. Qué bueno que Dios nos ama. Qué bueno que amamos a Dios. Pero es mucho mejor que amemos a nuestro hermano. Ay, pastor, ahí sí está la cosa difícil, porque como me cae de mal ese hermano. Peor esa hermanita que como habla. Ay, pastor, es que ya no la soporto. Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Y fíjense que ahí están Romanos, pero hay otro pasaje un poquito más fuerte que habla el apóstol Pedro.
habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal, no fingido, amados los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Quiere decir que, hermano, el mayor de los metales que quiere Dios para empezar a construir el templo es el amor. Ahora, aquí está la pregunta: ¿cuántos amamos a nuestro hermano? 3, 4. ¿Cuántos amamos a nuestro hermano? Bueno, ya vamos creciendo. ¿Cuántos amamos a nuestro hermano? De este lado casi nadie, fíjese, aquí hay problemas. ¿Cuántos amamos a nuestro hermano? Bueno, ya todos amamos a nuestros hermanos. Pero entonces, ¿por qué el Señor, a través del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, habla y dice que vuestro amor sea sin fingimiento? ¿Quién dijo eso? El hermano Isi. Es que, hermano, es que eso es lo que sucede. Porque si realmente usted y yo decimos que amamos a nuestro hermano, ¿por qué lo apuñalamos con palabras? ¿Por qué lo apuñalamos, hermano, hablando de él? ¿Por qué no lo aceptamos y no lo restauramos como nos hablaba la profecía? Porque si entonces usted y yo decimos que amamos, pero estamos fingiendo hipocresía, porque al salir de esta puerta nos ponemos a criticarlo, o nos ponemos a criticarla, entonces no estamos amando, sino tenemos un fingimiento. Y eso entonces, hermano, perdóneme, entonces no es un fruto del Espíritu, porque entonces estamos trayendo una ofrenda fingida. Y por eso es que ese es el mayor, hermano, de las ofrendas, el amor. Aquí ninguno, perdóneme, ninguno nos escapamos de que más de alguna vez hemos hablado de otro hermano. Amén. Ninguno se salva, ni el pastor se salva. Pero, hermano, necesitamos volver a un principio. Necesitamos volver, hermano, al amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque imagínese que Dios nos amara fingidamente a usted y a mí. Nosotros lo amamos a Él, a veces fingimos que lo amamos a Él, porque no obedecemos lo que Él nos pide que hagamos por amor. Pero Él no nos puede amar fingidamente. Él nos acepta con todos los el tonel de errores que nosotros tenemos encima, con todas las cosas que aún no hemos podido cambiar porque no hemos querido. Nos ama el Señor sin fingimiento. Pero entonces, hermano, quiere decir que el amor entre Dios se demuestra a través de amar a nuestros hermanos. Ahora, si usted me dice, hermano, mire, yo sí, hermano, perdóneme, yo sí amo al Señor, pero no me ponga a trabajar con este hermano, por favor, ni con esta hermana. Hermano, entonces estamos mal, fíjese. Bueno, el Señor a alguien le está hablando. A mí me está hablando el Señor, por lo menos a mí. Con que me hable a mí es suficiente. Ya si le habla a usted, pues ya es ganancia. Entonces, pastor, si este del amor estuvo duro, ¿cuál será la plata? Mire, está fácil, está también bonito. El significado espiritual de la plata. ¿O quiere que regresemos al oro todavía? Sí, dice el hermano. El significado espiritual de la plata es el segundo mencionado para la construcción del tabernáculo, es la plata. La plata representa el segundo de los frutos del Espíritu Santo, que es. Entonces dice la Biblia, pero el fruto del Espíritu es, aparte de que Dios nos ama, aparte de que amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, debemos de tener gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Vaya, espero que no se les vaya el gozo. No necesariamente puede ser una alegría carcajeante, ¿verdad? El gozo, ni desbordante, aunque bien pudiese serlo, ¿verdad? En algunos casos,
sino es un gozo interno, una tranquilidad espiritual que viene del Espíritu de Dios, que nos quita toda preocupación y toda carga mental que nuestro carácter natural nos puede estar implicando. Quiere decir que usted y yo por fuera podemos estar riéndonos a carcajadas, pero por dentro hemos perdido el gozo. Entonces mira, hermano, cómo es esto, porque si hay gozo dentro de nosotros, no debería haber preocupación, no deberían haber cargas. Mire lo que dice la Biblia, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Quiere decir que el gozo no es cuánto tenemos materialmente, sino cuánto poseemos espiritualmente. Cuánto, aunque no tengamos ni un solo peso dentro de la bolsa, pero sabiendo que tenemos todo cuando estamos gozosos y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mire, este es un gozo, porque el gozo hace esto. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles, y después de azotarles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Mire lo que les había pasado a estos dos apóstoles. ¿Alguna vez a usted le han pegado por el evangelio? Una vez, pero te maltrataron y no hubo problema. La callaron. Pero mire, a estos dos apóstoles los azotaron, 39 a cada uno. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín llorando, haciendo complaint contra el Señor, quejándose porque les habían pegado. ¿Cómo dice la versión esta? Regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿hasta qué punto estamos usted y yo dispuestos a aguantar las afrentas que nos hacen en la iglesia o en la vida? ¿Hasta qué punto está usted dispuesto? A todo, dice la hermanita. Gloria a Dios. O sea que ella está preparada para todo. Lo demás nos está costando un poquito. Pero mire hermano, cómo la gente puede estar enferma, con problemas económicos, con mucho tipo de problemas, pero gozosa cuando tiene el fruto del Espíritu que se llama gozo. Y estas ofrendas, perdóneme, que le estoy trayendo, no son ofrendas para Dios. Son las ofrendas que usted y yo debemos de traer al templo, que somos usted y yo. Quiere decir que estas ofrendas nos tienen que servir a nosotros. Ahora, mire esto pues. El significado espiritual del bronce. El tercer metal en la palabra, en el bronce, representa la paz, que sobrepasa todo entendimiento o todo conocimiento humano. La paz es el resultado de vivir en y con Dios, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y que el amor de Dios y su gozo estén viviendo, latiendo en nosotros. Quiere decir, escúcheme, que si primero no tenemos amor y no tenemos gozo, no vamos a tener paz. Ahora, ¿qué nos hace llevar esto? Que si usted y yo primero no amamos, no esperemos paz. Si usted y yo no tenemos gozo, no podemos tener paz. Porque lo primero, hermano, es lo primero. Lo primero es el amor y después es el gozo. Y después viene la paz. No podemos pedir paz cuando no amamos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y de ahí viene el otro. Romanos 8:6. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y es paz. Dice 1 Corintios 7:15.
Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios os ha llamado a vivir en paz. Mire cómo debe vivir el Hijo de Dios: en paz, no en servidumbre, no en pleito. Entonces quiere decir que la intención del Espíritu en nosotros es tener paz. Pero hermano, perdóneme, ¿qué es lo que puede llevar a que se pierda la paz? ¿Qué es lo que puede llevar, hermano, a nuestra vida a que perdamos la paz? Ayúdenme, por favor. ¿Qué nos puede robar la paz? El enojo, el odio, dice la hermana. ¿Qué más? La ira, dicen por allá atrás. Las envidias. ¿Cómo? La paciencia es el que sigue. Discordia. Mire, todas son correctas. Pero ¿sabe que hay algo que nos quita la paz? El orgullo del carácter, dice el hermano. ¿Sabe qué es lo que no nos quita la paz? Que no amamos. No hay amor. Si no hay amor, no hay gozo. Y si no hay gozo, no hay paz. Pero si amamos otras cosas más que el amor de Dios, entonces estamos amando y tenemos paz con entendimiento humano. Pero la paz de Dios, dice, es la que pasa, sobrepuja todo conocimiento y todo entendimiento humano. Entonces, mira, hermano, si no amamos, perdemos la paz. O sea, lo primero que debe haber en el Hijo de Dios que está construyendo su templo debe ser amor. Debe haber gozo para que venga la paz. Mira lo que dice este pasaje, Corintios 16:11. Por tanto, nadie le tenga en poco, más bien encaminadlo en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Quiere decir que la paz, hermano, te hace caminar, te hace enviar, te hace vivir, te hace sentir la paz y el calor y el conocimiento de Dios. Sin paz es imposible que podamos vivir una vida, hermano, dedicada a Dios. Porque los otros intereses en el mundo te roban y me roban a mí la paz. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, lo amamos, obedecemos, amamos al hermano que nos cae mal, estamos gozosos aunque no tengamos un solo centavo, hermano, perdóneme, vamos a tener paz. Pero si no habitan los primeros dos frutos en nosotros, hermano, va a ser muy difícil que podamos entender la paz de Dios. Por eso, hermano, es que hay personas que algunos los masticamos, pero no los tragamos. Porque si realmente entendiéramos eso, hermano, aunque hablen de ti, aunque te apuñalen por la espalda, aunque digan lo que digan, nosotros debemos amarlos. Estamos pasando a un nivel superior de amor, como la ofrenda que Dios demanda de nosotros. Porque amar a Dios, escúcheme, amar a Dios es traer una ofrenda, hermano, fácil, porque se la presentamos a Dios. Pero cuando traemos algo que glorifica a Dios aún más, es que, hermano, qué difícil es amar a alguien que ha hablado de uno. Pero hay que hacerlo, porque eso va a elevar nuestra ofrenda a un nivel superior en el cual va a ser acepta a Dios por haber traspasado ese nivel de obediencia. Esa es la ofrenda que Dios, hermano, pide muchas veces. No lo miremos en dinero ni en plata, por favor. Miremoslo en fruto del Espíritu. Porque la plata va y viene. Un día tenemos, otro día no tenemos nada. Pero el fruto del Espíritu, hermano, es para siempre. La plata se acaba, el dinero se acaba, las casas se acaban, los carros se acaban.
Pero el fruto del Espíritu, del amor, del gozo y de la paz tienen que permanecer porque son eternas. Esa es la ofrenda que usted y yo debemos de traer a nuestro templo. Porque créame, traerle plata al Señor aquí, cualquiera lo hace. Cualquiera puede traer, hermano, 5, 10, 20 dólares y lo trae. Y eso ayuda a construir este templo y a pagar este templo. Pero no el templo espiritual que somos nosotros. Esto se construye, este templo se construye con ofrendas espirituales. Entonces, veamos pues el otro. Pastor, usted ya está enojado. No estoy enojado, fíjese. El significado espiritual de las telas y las pieles de animales son componentes del tabernáculo, que es nuestro ser tridimensional. Son las diversas telas, colores, texturas, pieles de animales que representan, digamos, 5 cualidades espirituales, que serían las siguientes: paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Estas, hermanos, son un poco cardíacas, fíjese. Porque muchos tenemos cero paciencia, cero tolerancia con algunas personas en particular. Háblanos, Padre. Poca bondad, poca misericordia. Principalmente que carecemos de rasgos de carácter mencionados antes de llegar aquí. Porque al Señor a veces le pedimos: Señor, dame paciencia. Señor, que yo pueda tolerar. Pero si no amamos, si no tenemos gozo, si no tenemos paz, ¿cómo vamos a tolerar? Perdóneme. Quien se llena de amor, bendito sea Él, tiene necesariamente la paciencia, la benignidad y la bondad que provienen del amor de Dios, ya que Él mismo es la paciencia infinita y bondad sin fin. Quiere decir que las otras, hermanos, las telas y las pieles, son, hermano, paciencia. ¿Cuántos alguna vez hemos dicho: es que la verdad ya me cansaste, ya no te tengo paciencia? ¿Verdad? Y usted sabe que nosotros con algunas personas, ¿verdad que les tenemos paciencia? Pero a otros, ¿verdad que no les tenemos ni una pizca de paciencia? Que hay quienes, hermano, a unos sí podemos trabajar con ellos y a otros no. O solo al pastor le pasa a usted, ¿no? Con unos podemos tener misericordia y bondad y con otros no. Mire, a mí me ha pasado. ¿Qué le conlleva a usted cuando está en el freeway? Llega a una luz, a un stop, y ve a una persona que está ahí con un cartel, ¿verdad? Así, pidiendo dinero, aunque huele a mota, que es barbaridad. Por si no sabe, pues allá en Guatemala decimos weed. Hermano, con un aliento a licor. Y lo conmueve a usted a que usted haga así, mire. Y le da. Bueno, a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. Pero venimos a la iglesia y vemos a alguien en necesidad. Hasta la hacemos así para que no nos miren. Quiere decir que con otros sí tenemos compasión y tolerancia, aunque no sean de la misma tribu de nosotros. Pero con los de la tribu nos volvemos duros. Y eso es lo que el Señor, es que, perdónenme, hermanos, que construir un templo no es fácil. Construir un tabernáculo no es fácil, especialmente cuando ese tabernáculo ya es espiritual y somos usted y yo. Ay, dice Colosenses 3:13: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja alguien tenga queja del otro,
de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso está. ¿Cómo lo mira usted? A ver, como decía aquel compañero, ¿cómo lo ve desde ahí? Porque mire, hermano, es que perdonar a alguien, hermano, es duro, soportar a alguien que a usted no le agrada, es duro. Mire, usted a veces ha tenido alguna vez un jefe que es así bien insoportable. Yo lo tengo, dice una hermanita por ahí, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha tenido un jefe que es bien insoportable? ¿Sí? ¿Y por qué lo aguanta? Perdóneme, ¿por qué lo aguanta? Bueno. Pero aquí alguien le hace algo. Saca machete, pistola y todavía se va a quejar, ¿verdad? Quiere decir que la necesidad nos hace aguantar. Quiere decir que si tuviéramos necesidad de Dios, nos haría aguantar. Pero como muchas veces no tenemos necesidad de Dios, yo no tengo por qué aguantar a ese hermanito ni aguantar a esa hermanita. Me voy. Yo no tengo por qué hacer esto. Mire qué terrible. Pero la Biblia dice que debemos de soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Hermano, esta palabra está bien dura. Hasta a mí me está doliendo. Pero es necesaria, hermano. ¿Sabe por qué es necesaria? Porque mi trabajo es prepararlo para un encuentro con el Señor. Mi trabajo no es alcahuetearle, hermano, nada para que usted se quede y a mí me reclame el Señor. A mí el Señor me puso aquí para preparar a la novia. Y si eso incomoda, reclámele al Señor. Entonces, mire, hermano, si el Señor nos perdonó, ¿qué nos cuesta perdonar al hermanito? Imagínense que el Señor nos condicionara en el perdón. Si se hinca, hermana, tal vez la perdono. Es probable que la perdone. Si se postra, hermanos, lo voy a pensar. Si lo dice públicamente que me ofendió, lo perdono. Que Dios nos condicionara así. Dios mío. Pero Dios, mire cómo es tan bondadoso, que usted y yo, digamos, le decimos: papito, perdóname, de veras la regué otra vez. Me equivoqué. Perdóname. Vaya, mi hijo, está bien. Pero ya no peques más. Dedícate a buscar la santidad, ya no lo hagas. Mire qué diferencia cuando Dios nos perdona. ¿Por qué no pudiésemos hacer nosotros lo mismo? Aquel que te ofende, aquel que nos debe, aquel que hace esto, que ha hablado, que ha abusado de ti, que se ha ido sin pagar, que ha hecho lo otro, que ha tomado lo que no era de él. ¿Por qué no perdonarlo? Si Dios en su misericordia, hermano, nos va a bendecir más. Bueno, pastor tan bonito que iba así. Déjeme tomar agua porque ya voy a terminar. Sí, pastor, apresúrese, por favor. El significado espiritual de las piedras preciosas, que sería como la fe. La fe, hermano, tiene muchos niveles y van desde la esperanza que nos da una mejor vida, haber conocido a Dios,
hasta el nivel máximo de ser llamado amigos de Dios. A través de tener a Jesucristo entre nosotros y vivir con total confianza en Él y en lo que planea para nuestra vida, es, digamos, los niveles de fe que hay. Por eso es que las piedras preciosas no todas son iguales, sino cada una tiene diferente valor, color. Eso nos da a entender de que la fe tiene diferentes niveles. Conforme a tu fe, dice, te sea hecho. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Quiere decir, hermano, que las piedras preciosas representan el nivel de cómo le creemos a Dios. El nivel de fe. Puede ser que nuestra fe sea pequeña. Puede ser entonces como una perlita. O puede ser que tu nivel de fe sea grande. Pudiese ser como un diamante. O puede ser un rubí, una esmeralda, una piedra preciosa. Depende tu nivel de fe. Por eso es que son niveles o diferentes piedras. Quiere decir que la fe, hermano, perdóneme, la fe activa muchas cosas dentro de nosotros. La fe activa la abundancia de Dios o activa la maldición también. Porque muchas veces le creemos más a las maldiciones que a las bendiciones. Entonces la fe es un ingrediente, hermano, que nos lleva a vivir una vida de bajo perfil con el Señor o una vida de alto perfil con Dios. Entre más le creamos a Dios, más alto el nivel que vamos a tener con Él. Entre menos confiemos en Él, más bajo nivel de fe vamos a tener. Entonces, estas piedras, hermano, eran para el pectoral y el traje del sacerdote. Quiere decir que estas piedras siempre estaban puestas en el pecho, en el corazón. No estaban en el templo, sino estaban en el pecho del sacerdote. Quiere decir que la fe tiene que estar activa en nosotros para empezar a creerle. Mire lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación. Me ha cubierto con manto de justicia, como a novio me ha ataviado con una diadema, y como a una novia que se adorna con sus joyas. La fe son las joyas que adornan a la novia. Usted y yo, hermano, debemos de tener joyas que nos adornen, incluyendo la fe. ¿Cuánto usted y yo le creemos a Dios? Amén. ¿Le cree usted a Dios? Amén. ¿Mucho? Amén. Amén. ¿O poquito? Amén. Porque mire, aquí, hermano, es donde, perdóneme, aquí es donde entra el aprovechamiento de lobos vestidos de ovejas. Porque si usted tiene fe, venga y pacte aquí. Amén, dicen todos. Tráigame relojes, cadenas, dinero. Vamos, porque su fe es grande, ¿verdad? Entonces aquí es donde debemos de tener cuidado. ¿Cómo es que le creemos a Dios? Porque entonces, de lo contrario, podemos ser engañados. Porque si nuestra fe es puesta en las cosas materiales, rápido nos vamos a ir como quien dice, traiga $100 y va a ver que el Señor le va a dar 1000 problemas le va a dar después. Entonces, hermano, usted y yo debemos de entender que la fe activa cosas espirituales, no activa las cosas materiales. Las materiales son añadiduras de parte de Dios, pero las cosas espirituales se activan con fe. Sin fe es imposible. No dice con dinero, no dice con pactos, dice con fe. Si el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Aquí es donde usted y yo, hermano, como novia que se adorna con joyas, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
La fe es un arma poderosa para la victoria. No tenemos ninguna intención de alabarnos indebidamente por el trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, también crezca inmensamente nuestro trabajo en ustedes. Quiere decir que la fe, hermano, nos va activando en ir creciendo más en nuestra vida de creyentes. Necesitamos la fe que viene de Dios. Sin fe, hermano, no podemos caminar esta carrera, porque nosotros caminamos como viendo al invisible. Nosotros caminamos por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que Dios es, no por lo que estamos viendo. El problema, hermano, puede ser de que muchos esperan que Dios baje y les hable, que Dios les muestre en visión algo para que actúen. Y Dios, hermano, lo que quiere es que tú y yo activemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. De ver, hermano, el resultado de lo que no estás viendo hoy. Tal vez puedes ver, hermano, perdóname, a tus hijos descarriados, tu matrimonio perdido, hermano, sin trabajo, enfermo, como sea, pero con fe vas a alcanzar muchas cosas. Aunque no lo veas en este momento, pero sabiendo de que las cosas vienen, de que tiene su tiempo la bendición de Dios, de que Dios te va a bendecir si actúas conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor le habló a Moisés y le dijo: ve y diles a mi pueblo de Israel. No le dijo ve y ve, dile a todos. Este mensaje es específico para usted, pueblo de Dios. Que traigamos ofrendas espirituales al templo de Dios. Pero acuérdese, ese templo ya no es este. Aquí lo que se trae son diezmos de ofrendas. Pero lo que usted debe traer a su vida son ofrendas espirituales. Y termino con esto, pues. Extraordinario que comencemos este mismo día a pedir cada una de estas ofrendas para adornar nuestro tabernáculo, para ofrecernos a Dios brillantes y llenos de sus frutos. Quiere decir que hoy usted y yo podemos pedir ser llenos de esos frutos. Mire lo que sucedió aquí. Primera de Reyes 6:12. Si le puedo pedir al hermanito del piano que suba. Respecto a este templo que tú edificas, si caminas en mis estatutos y pones por obra mis decretos, guardas todos mis mandamientos, andando de acuerdo con ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Y al final dice: habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que te hace a ti y a mí que Dios habite en tu templo? Esto, mira: si caminas en mis estatutos y pones por obra mis decretos y guardas todos mis mandamientos de acuerdo con ellos, yo cumpliré. Si usted y yo caminamos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fruto, tolerancia, y caminamos conforme a lo que Dios nos pide, ciertamente Él va a habitar en medio de usted y de mí. Y cumplirá, escúcheme, y dice: y cumpliré todas las promesas que un día te hice. ¿No le gustaría a usted, mi hermano, traer ofrendas hoy al Señor? Pero no ofrendas que pueda depositar en el alfolí. Ofrendas espirituales que le ayuden a usted a construir su tabernáculo para que Dios habite ahí. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Quiero pedirle
que se ponga de pie, si usted puede. Y si usted quisiera pedirle al Señor de estos frutos, o traerle al Señor esas ofrendas, usted puede venir al frente y decirle: Señor, yo necesito de esos frutos. Yo no sé, mi hermano, si a usted lo han ofendido en esta casa, si alguien ha hablado mal de usted, si alguien le ha hecho algo. Yo solo quiero pedirle algo: perdone. Perdone, para que el Señor lo bendiga. Porque si usted cumple con lo que Dios le pide, Él se va a encargar de habitar en su vida. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manitas al cielo y dile: Señor, ayúdame a traer estas ofrendas a mi templo. Ayúdame a construir mi templo, Señor. En estos momentos estamos ya próximos a salir fuera del aire, terminar esta transmisión, pero no queremos hacerlo sin antes agradecerle su sintonía en esta preciosa mañana. También queremos invitarlo a que, si usted gusta, pueda visitarnos. Estamos ubicados en el 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. También, para mayor información, usted puede comunicarse al siguiente número de teléfono: 925-864-9784, 925-864-9784. También puede visitarnos en nuestro sitio web ministeriosebenezerisbay.com, www.ministeriosebenezerisbay.com. También queremos dejarle la información de nuestros días de servicio. Nos reunimos los días domingos a las 10:30 de la mañana. Estamos celebrando fiesta a nuestro Dios. Domingos 10:30 de la mañana. También los días miércoles a las 7 de la noche, servicios generales. Los días viernes 7:30 de la noche, servicios juveniles. Una vez más, muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima. El amor de Dios.